¿Qué opinas de los mesiánicos? Los mesiánicos que son como cristianos que se creen judíos. ¿Qué opinas de ese movimiento personalmente? Ya terminando el tema de Mesías. Ok, ahí van dos preguntas distintas. ¿Qué opino de los mesiánicos y qué opino del movimiento? De los mesiánicos realmente Sí, no del opino movimiento. mucho. Sí, exacto. De las personas no sé, no quiero meter a todos en un solo saco. Hay personas buenas, personas que no, me da igual. Pero del movimiento, eventualmente me opongo porque es simplemente tratar de disfrazar la idea cristiana con términos en hebreo. No sé si ustedes acá saben, pero el movimiento mesiánico aparece en los años 80, ¿sí? En el 85, básicamente. Es un movimiento cristiano que sale a partir del cristianismo neoanglicano, se desarrolla en Estados Unidos y ya más adelante se difunde desde las personas, no sé, acá tú lo sabes seguramente, que como en el año 1947 descubren las cuevas de Qumran, descubren todos estos, como que las personas empiezan a recordar que el contexto de la Biblia es Israel, y por eso empieza a decir un segundo. Significa que las personas en verdad se les había olvidado que Jesús era un judío que nació en Judea. A la gente se le había olvidado o simplemente no lo tenían tan presente. A partir del descubrimiento de las cuevas de Qumran, las personas empezaron a tratar de contextualizarlo mucho y empiezan todos estos grandes historiadores como David Flusser, etcétera, eh, eh, Klausner, personas grandes que empezaron a hablar mucho del tema y lo que ocurre es que el cristianismo se ve muy, digamos, impactado por esto, de que tienen que contextualizar a Jesús, y si Jesús era judío, etcétera, etcétera. Entonces los cristianos tienen que actuar como Jesús, y si Jesús se ponía talit, entonces el cristiano tiene que ponerse talit. Y así, entonces simplemente disfrazaron la teología cristiana con hebreísmo. Eso es todo, pero sigue siendo cristianismo y no, como yo les dije al principio, no tiene, el cristianismo realmente no es compatible a lo que es el judaísmo, sí que menos el judaísmo del siglo I. Claro. La segunda pregunta que él tiene, y es la última que él tiene, dice, ¿qué opinas de los cristianos, que es una ramificación que se llama adventistas, que a pesar de ser cristiano y sigue todo lo del cristianismo, aún así guarda Shabbat? O sea, que aún así lo guarda. ¿Qué opinas de ese tipo de mezcolanza que hay en el cristianismo? Eh, Esto es lo más grave en la perspectiva judía, ¿sí? Lo más grave que se puede hacer es tratar de cumplir leyes que no corresponden. En el judaísmo, nosotros decimos que las naciones tienen leyes también, del modo en que los judíos tenemos leyes, y una de esas leyes es el Shabbat, el sábado, guard- sí, guardar el Shabbat. Las naciones tienen otra serie de leyes que se conocen como las leyes noágidas o las leyes de Noé. No me voy a adentrar mucho, aunque es un tema importantísimo y toda mi página, Filosofía Judía, síganme, está basada en ese concepto, en las Es leyes de eso. noágidas. Entonces, lo que ocurre es que el Shabbat es un concepto diseñado para el pueblo de Israel, no para otras naciones. Así que cuando una persona trata de imitar a otra nación o trata, digamos, de acoplarse a leyes de otra nación, simplemente está haciendo, la Torah no lo recomienda, y te doy una analogía respondiéndole a la persona que envió la pregunta, es la siguiente. Si a una persona le duele el estómago y va a la farmacia, ¿le van a dar una medicina del dolor de cabeza? No, le van a dar algo compatible a la necesidad que él tiene. Del mismo modo, las naciones del mundo, esto es la visión judía, ¿sí? Cada nación del mundo tiene una necesidad espiritual. Y por eso Hashem, Dios, diseñó lo que surte la necesidad espiritual de cada pueblo. Al pueblo de Israel se nos dio leyes como el Shabbat, como el Tzitzit, etcétera, etcétera. Los tefilín son leyes que se le dieron a Israel. Pero a las naciones se les dio otros tipos de leyes que surten sus necesidades espirituales, que el pueblo de Israel tampoco, incluso dentro del pueblo de Israel también hay cosas, por ejemplo, los sacerdotes tienen leyes que yo no soy sacerdote, yo no soy Cohen. Entonces yo no puedo hacer cosas que un Cohen sí puede hacer, que un sacerdote. Eso no Claro. significa que yo soy menos, que yo soy peor, no tiene nada que ver, simplemente es por la, digamos, esencia, bien sea cultural, perdón, antropológica de cada persona. Cada pueblo es distinto del otro. Por ejemplo, alguien de Malta tiene una necesidad, sí, como maltés, tiene una necesidad espiritual distinta a alguien de el Congo.
porque son simplemente culturas distintas, son sus idiosincrasias distintas, son pueblos distintos, todo es distinto. Por ende, uno no puede pretender que un precepto o, digamos, una conducta ritual sea la solución espiritual para ellos dos por igual. Es distinto, es la respuesta en cortas palabras. O sea, en ese caso, para resumirlo, las personas que son cristianas y andan guardando el Shabbat técnicamente pierden el tiempo porque no es parte de los que le pertenece a ellos, no son judíos, por lo tanto no estarían obligados a hacerlo dentro de... Y bueno, ¿hay alguna pregunta acá si le quieren hacer? Yo mientras voy a hacer una, mientras las personas acá quieren hacer una pregunta, para que Jacob, digamos, tenga que volver a sus labores, ¿qué opinas de Jesús visto como el sumo sacerdote, siendo que en los escritos, siendo que tenemos a un Mesías por acá y a un sumo sacerdote por acá? ¿Cómo tú ves esa acción de ver como los dos juntos relacionándose en el Nuevo Testamento? Pues en el pueblo judío era distinto. Te voy a explicar en términos históricos.